Bien, hermanos, el tema que nosotros estuvimos contemplando, considerando a las últimas 2 semanas en el culto de domingo, era el tema de la justificación. Recuerdan, estuvimos hablando sobre 10 hechos sobresalientes acerca de la justificación y yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que ha sido un tema de bendición para nosotros porque nos ha dado una ubicadita. Este tema nos ayudó a ubicarnos en algunas cosas que tal vez nosotros no muy plenamente hemos estado entendiendo, o por lo menos el aprendizaje que hemos tenido sobre esto no ha sido el más acertado tal vez, ¿ok? Y esto nos lleva a un nivel de comprensión diferente y a una responsabilidad diferente. ¿Por qué? Porque el compromiso que nosotros adquirimos al conocer la verdad acerca de estas cosas, al tener precisión en cuanto a esto, nos lleva a una dimensión diferente. O sea, una persona podría perfectamente excusarse afirmando que no sabe, que no entiende, que no ha logrado captar la idea de estas cosas. Pero cuando ya nosotros llegamos a una comprensión de esto, adquirimos un compromiso con el Señor porque Él nos está iluminando nuestra mente. O sea, porque Dios está permitiendo con esto que nuestra mente pueda captar, recibir, entender, procesar lo que todo esto significa. Y entonces eso nos confiere una responsabilidad especial. Ok, ya no somos ignorantes, ya no nos luce actuar como ignorantes porque ya no estamos en ignorancia. Y eso hace una gran diferencia. Para hacer la conexión importante de este tema nuevo, de este estudio que vamos a hacer, con las dos partes de la predicación que llevamos adelante los 2 domingos anteriores, me gustaría que empecemos por leer eh, una parte de la conversación que tiene Jesús con Nicodemo la noche que Nicodemo llega a buscarlo, reconociendo que él sabía que que había venido de parte de Dios y demás. Ellos tienen una conversación muy interesante, un poco confusa para Nicodemo, pero bastante contundente de parte del Señor, porque el Señor le revela a Nicodemo verdades sobresalientes y eternas, cosas que son literalmente el fundamento de la salvación. Literalmente, hermano, así como se lo estoy diciendo. Esto es literalmente el fundamento de la salvación. Nosotros no somos salvos porque decimos aleluya, aleluya, y no somos salvos porque vamos al culto y pandereteamos. O sea, nosotros no somos salvos por eso. Nosotros somos salvos porque hemos recibido algo que no merecíamos, por gracia, porque a Dios le plació, porque Él quiso, y, y la receptividad que nosotros tengamos para con esto hace la diferencia entre la derecha y la izquierda, entre la salvación y la destrucción, hermanos. Esto precisamente es lo que hace la diferencia. Entonces, en esta conversación, hay una parte de la conversación que quisiera que recordemos esta noche de Nicodemo con Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y los versículos del 3 al 6, después de haber saludado Nicodemo al maestro y haberle indicado Nicodemo a Jesús que él sabía que venía de parte de Dios, porque nadie que hiciera, o sea, nadie que pudiera hacer esas cosas que él hacía podría venir de otro lado. Entonces Jesús le responde lo siguiente en Juan 3:3 y en adelante. Dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Paro ahí. Ah, cuando nosotros leemos donde dice en verdad, la palabra que usa Jesús en esta expresión es amén. Amén, amén. Amén significa es cierto. Amén significa es verdad. Amén significa es así. Entonces lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo en este momento es, Nicodemo, esto es así, esto es verdad. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me parece que es
Me parece que es una declaración bastante inquietante. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo a Nicodemo es, Nicodemo, esto es requisito indispensable. O sea, vos querés ver el reino de Dios, vos querés ser parte de ese reino, vos querés pertenecer a esa nueva sociedad, a ese nuevo grupo de súbditos del reino de Dios, tenés que nacer de nuevo. Y entonces ante esta declaración de parte de Jesús, Nicodemo reacciona inmediatamente porque él no entiende qué es lo que Jesucristo le está diciendo. Entonces en el 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Evidentemente Jesús le está declarando a Nicodemo una verdad superior, algo que escapa por lo menos en ese momento del entendimiento de Nicodemo, porque Nicodemo, como decimos popularmente, se va por otro lado. Entonces Nicodemo lo que está entendiendo es que esto es algo literal, o sea que él tiene que volver otra vez a entrar al vientre de su madre siendo ya un adulto, ¿verdad? Probablemente un adulto bastante adulto, ¿verdad? Porque era miembro del Sanedrín y los miembros del Sanedrín no eran gente joven necesariamente, eran gente de experiencia, de cierta edad. Eh, Hasta donde tengo entendido tenían que tener más de 50 años, ¿ok? No podía ser alguien miembro del Sanedrín con menos de 50 años. Eso significa que Nicodemo era un hombre de más de 50 años. Eh, y probablemente pues de muchos más. O sea, entonces lo que Nicodemo está revisando en su mente es, yo soy un adulto mayor casi, y este hombre me está diciendo que tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer. Eso no es posible. O sea, ¿cómo puede un hombre hacer eso? Es interesante la respuesta de Nicodemo porque la respuesta de Nicodemo es una respuesta absolutamente humana. O sea, Nicodemo lo que está procesando en su mente es un hecho humano, ¿ok? Una dinámica humana, desarrollarse en el vientre de una mujer y nacer. Entonces la respuesta de Nicodemo es absolutamente humana, su percepción, su valoración de lo que Jesús le acaba de decir es completamente humana. Ahora viene Jesús y trata de aclararle el asunto a Nicodemo diciéndole lo siguiente. En verdad, en verdad te digo, Nicodemo, es así, esta es la verdad. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, de pronto, y ahí viene Jesús y le da una mayor claridad a Nicodemo de lo que él está afirmando. O sea, entendeme, Nicodemo, yo no estoy hablando de nacer de manera vaginal, como en algún momento te tocó cuando eras un bebé. No, no estamos hablando de eso, Nicodemo. Estamos hablando de un nacimiento diferente. Le dice, tenés que nacer del agua y del espíritu, porque el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ya ahí le está agregando un poquito más de información a Nicodemo. ¿Sería que Nicodemo tal vez en esta oportunidad ahora sí ya entendió? Pues parece que no. El relato continúa un poco más y Nicodemo sigue sin entender algunas cosas y hace algunas preguntas que le dan claridad a Jesús de que Nicodemo todavía no está entendiendo. Pero nosotros, al día de hoy, habiendo revisado esto varias veces, habiéndolo leído, habiendo escuchado explicaciones de parte de muchos siervos de Dios, podemos entender claramente que nacer del agua significa el bautismo, ¿verdad? O sea, el nacer del agua es ser bautizado en agua. Esto es lo que representa. Ya Jesús precisamente había pasado por ese proceso. O sea, Jesús había sido bautizado en agua, fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Él va a donde Juan, para que Juan lo bautice. Entonces, de la misma forma, poniendo un precedente, digamos, para el resto de sus discípulos, establece la necesidad del bautismo en agua para calificar, digamos, para pertenecer al reino de Dios, ¿ok? Para poder entrar en ese reino de Dios. Y después le dice, y además de nacer del agua, también tenés que nacer del Espíritu. Y de pronto
para nosotros inclusive al día de hoy puede resultar un poquito más claro lo de nacer del agua que eso de nacer del Espíritu, porque todavía hay elementos de este nacimiento del Espíritu que no son tan cristalinos, ¿verdad? O sea, hay cosas de orden de índole espiritual que de pronto no están tan claras, ¿verdad? No son tan diáfanas como para que nosotros tengamos una claridad absoluta de cómo son las cosas. ¿Ok? Entonces, desde esta perspectiva, eh, sucede lo siguiente. En el versículo 6, que para mí también es un muy importante cierre de esta parte de la conversación con Nicodemo. Le dice Jesús en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ok. Lo que es nacido de la carne le pertenece a la carne. Ok. Hay una existencia humana atada, vinculada con una dimensión física. O sea, cuando se habla de la carne, no está hablando solamente de la parte eh, perversa de nuestra condición humana. Está hablando de la parte física, de la parte material de nuestra existencia. ¿Ok? Entonces lo que dice es, el que es nacido de la carne, o sea, el que ha nacido físicamente, pertenece a esa dimensión física. ¿Ok? Está ubicado en esa dimensión física, se mueve en esa dimensión física. ¿Y por qué le hace Jesús esta observación a Nicodemo? Porque la primera reacción de Nicodemo es una reacción humana. Porque lo primero que entiende Nicodemo es una percepción humana. O sea, Nicodemo reacciona porque él no sabe cómo es posible que una persona adulta, ya adulta mayor, pueda meterse de nuevo en el estómago, en el vientre de una mujer para volver a nacer. La perspectiva de Nicodemo es absolutamente humana. Su visión es absolutamente humana. Entonces por eso Jesús le hace la observación, porque es que lo estás viendo como alguien nacido de carne, Nicodemo. O sea, porque alguien que lo mira con una perspectiva humana está ubicado en una dimensión humana, física. O sea, no está yendo, no está viendo más allá. Está pensando humanamente acerca de esto. Y yo te estoy hablando de otra cosa. Y ahora le dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ok? Entonces, vos ves las cosas así, parafraseando un poco, tratando de interpretar un poco esta conversación entre Jesús y Nicodemo. Jesús le está diciendo a, a Nicodemo, es que vos ves las cosas así, Nicodemo, porque vos sos nacido de carne. O sea, estás pensando como un humano, en una dimensión humana, moviéndote con un pensamiento humano. Pero el que nace del Espíritu no lo mira así, Nicodemo. Si vos fueras nacido del Espíritu, miraría las cosas con una mente espiritual, pensando en una dimensión espiritual, en una realidad espiritual que es completamente diferente a la realidad humana. Qué bonito, qué interesante. A mí me parece esto tan claro. O sea, Jesús tratando de ubicar a Nicodemo en estas dos dimensiones, hablando de la dimensión humana y la dimensión espiritual, y cómo alguien humano no puede entender o visualizar lo espiritual o ubicarse en ese plano espiritual. Entonces, ¿por qué es tan importante? Y yo no voy a dejar de insistir en esto, hermanos, porque esto ha sido una asignación especial de parte del Señor. Ustedes se han dado cuenta de que Dios ha estado insistiendo muy fuertemente en esto. Y yo no puedo dejar de obedecer. Al final yo trabajo para Él y hago lo que Él indique. Dios ha estado insistiendo muy fuertemente en esto, en que nosotros necesitamos entrar en la dimensión del Espíritu, en que nosotros tenemos la necesidad, al igual que Nicodemo, de nacer no solamente del agua, sino también del Espíritu, porque entonces el nacimiento del Espíritu nos da una perspectiva diferente, nos hace entender cosas del Espíritu, cosas de carácter, de orden espiritual que un humano normal no puede entender, no puede. O sea, es que por ahí hay un pasaje, no sé si
Sí, bueno, no lo recuerdo necesariamente, pero por ahí hay un pasaje que dice que las cosas del espíritu tienen que ser entendidas espiritualmente. Vamos a ver. Vamos a ver si me lo encuentro. Aquí está. Las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Vea lo que dice Primera de Corintios 2:14, hermanos. Vea lo que dice Primera de Corintios 2:14 para que revisemos este pasaje en particular que habla justamente sobre esto. ¿Por qué es importante? Porque Jesús le está hablando de esto precisamente a Nicodemo. Primera de Corintios 2:14 dice lo siguiente. Vea por qué es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Vea. Vamos a leer un poquito antes. Dice desde el 10, ¿ok? Desde el versículo 10 vamos a leer hasta el versículo 14, ¿ok? Primera de Corintios 2 del 10 al 14 dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, ¿ok? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Qué interesante, el Espíritu sí conoce las profundidades de Dios. Entonces sigue diciendo acá, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Vamos a hacer una pequeña extensión aquí de esto. ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Podría una mujer pensar como un hombre? Varón, difícilmente. ¿Por qué? Porque no es un varón. Entonces, no importa qué tanto se conecte con la masculinidad, no es un masculino, es una mujer. O sea, toda su construcción emocional, psicológica, física inclusive, hormonal, está pensada, fijada a partir de la construcción de una mujer, no de un hombre. Entonces, una mujer no puede plenamente entender la dinámica de un hombre porque no es un hombre. Así como un hombre no puede tampoco entender la dinámica de una mujer porque no es una mujer. Entonces lo que quiere decir este pasaje en particular dice, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, solo un hombre puede entenderse o entender a un hombre. Vea qué interesante. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Híjole, hermanos, esto nos lleva a otra línea, o sea, nos saca de este cuarto y nos mete en otro completamente diferente. Porque lo que quiere decir aquí este pasaje es que solo el Espíritu de Dios puede conocer los pensamientos de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para conocer los pensamientos de Dios o la mente de Dios si no tenemos el Espíritu de Dios? No hay forma de que podamos hacer eso. Sigue diciendo acá, ahora el 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Ese que tenemos que tener, habiendo nacido de nuevo del agua y del espíritu. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Esperemos aquí, paremos un momentito. Entonces, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos conocer lo que Dios nos ha dado gratuitamente, es necesario el Espíritu de Dios. Porque si no, no se puede comprender la profundidad de esto. No se puede comprender la dimensión de esto. De eso que nosotros hemos recibido gratuitamente. O sea, no alcanzamos a dimensionar, a entender a plenitud qué es lo que recibimos. ¿Por qué? Porque ahorita no parece ser nada. Ahorita todavía no hemos recibido, digamos, más que promesas y esperanza, pero no hemos visto nosotros esas realidades de las que la Biblia habla que vamos a tener cuando el Señor venga. Por ejemplo, no hemos sido glorificados todavía. O sea, todavía no hemos sido despojados de este cuerpo material físico para ser transformados en gloria, en un cuerpo
glorificado de orden no humano, ¿verdad? De orden espiritual. Eso no ha sucedido todavía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender eso si todavía no lo hemos visto? Es como difícil. Por eso es que el Espíritu que viene de Dios es para que nosotros conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, para que podamos entender los pensamientos de Dios. Sigue diciendo, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Ojo aquí. Dice que los hijos de Dios, los siervos de Dios, hablan de estas cosas, pero no hablan de estas cosas en términos humanos. Hablan de estas cosas en términos espirituales. Entonces, ¿cómo hace una persona que no tiene el Espíritu? ¿Cómo hace una persona que no ha sido bautizada, que no ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios para entender pensamientos y palabras espirituales? No puede. No puede. Es que es como muy frustrante, pero es así. No puede. Sigue diciendo. Dice, con palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Usted me está entendiendo, usted me está captando qué es lo que yo le quiero decir con todo esto. Lo que yo le quiero decir con todo esto es que para que nosotros logremos una profundidad, una percepción, captar plenamente lo que Dios tiene para nosotros, lo que significa, lo que representa la justificación, la reconciliación, la libertad, la garantía de nuestra salvación, no podemos hacerlo si no es espiritualmente. Porque, ojo con lo que dice ahora el 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. O sea, para el hombre común y corriente, para el ser humano de a pie, normal, que no tiene absolutamente ninguna conexión con el Espíritu, es difícil aceptar las cosas del Espíritu, o sea, no las logra aceptar, o sea, le parecen, dice, para él son necedad, para él es una locura, para él esos están chochos, están locos, están fregados de la cabeza. Porque lo mira, lo percibe, lo procesa con una mente humana, con un razonamiento humano, y su razonamiento humano jamás le va a permitir captar eso, esa dimensión de esa dimensión espiritual que él desconoce, que ni siquiera ha tenido la oportunidad de percibir a través del Espíritu, o sea, no puede hacerlo. ¿Ok? Sigue diciendo, no las puede entender, para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. ¿Sí me está captando? ¿Sí me está siguiendo, hermano, hermana? O sea, el tema aquí es que nosotros sencillamente no podemos percibir lo espiritual sin el auxilio del Espíritu. Simple, no se puede. Entonces para usted será un montón de cosas interesantes, pero sin sentido, sin valor, sin trascendencia, porque usted no está entendiendo la trascendencia de eso, porque usted sencillamente no lo ve. O sea, esa grandiosidad, esa maravilla, ese despliegue extraordinario de parte de Dios, usted no lo logra entender. Usted lo dice como de aquí para afuera. Uy, sí, qué belleza. Uy, sí, qué maravilla. Uy, sí. Pero realmente usted está entendiendo, tal vez no. ¿Por qué? Porque sin el auxilio del Espíritu no se puede. ¿Me capta? Por eso es que yo soy tan insistente con que es necesario nacer de nuevo, hermanos. No se puede de otra forma. No se puede de otra forma. O sea, no se logra de otra manera. Porque lo que nosotros estamos aprendiendo es una vida espiritual. Lo que nosotros estamos aprendiendo son valores espirituales, son valores superiores, valores del reino de Dios, que pertenecen a un orden completamente superior al orden humano. No existe en toda la tierra un gobierno, una línea de legislación, una línea de gobierno, de actuación política que corresponda con el reino de Dios. No existe.
¿Por qué? Porque pertenece a una dimensión superior, con valores superiores y con dinámicas superiores. Entonces la única forma en que nosotros podemos captar esto es a través del Espíritu, no hay otra. Y si no hay Espíritu, ¿cómo lo captamos? Si no ha recibido el Espíritu Santo la promesa, ¿cómo lo captamos? ¿Cómo? No podemos. Sencillamente no se puede. Eso es como que alguien que no habla inglés trate de entender una conversación en inglés. Ya no va a entender. ¿Por qué? Porque no habla inglés, o sea, porque no ha recibido el, el conocimiento que necesita para poder entender esa conversación. Entonces correspondería a algo parecido en el espíritu. ¿Ok? Quiero que leamos la primera porción de lo que tengo acá, que ya corresponde propiamente al espíritu, al estudio como tal. Porque esto de la conversación entre Nicodemo y Jesús es como una introducción, como para darle contenido, darle fondo, darle piso a todo esto. ¿Ok? Ahora me gustaría que vayamos al libro, a la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y de los versículos 1 al 11. Leamos esta porción para que empecemos ya ahora sí en el espíritu a tener una visión diferente. Vean, hermanos, yo ruego al Señor, de verdad, lo digo de corazón, ruego al Señor que este estudio le conecte con el espíritu. Ruego al Señor que esta sea la oportunidad, que sea el conducto, que sea el medio que el Señor use para derramar su espíritu en usted. Sería extraordinario para mí. Sería como ver las lenguas de fuego sobre aquellos que se posó en el aposento en el Pentecostés. Sería como ver eso, porque la acción es la misma. El derramamiento de su espíritu en ustedes, en las ovejas, en los miembros de la iglesia El Reflejo. Eso sería para mí así de milagroso. Y le ruego al Señor que permita a través de este estudio que eso ocurra. Dice Romanos capítulo 5 de los versículos 1 al 11 lo siguiente. Vamos a leerlo y después vamos a hacer una fragmentación de esto. Romanos 5 del 1 al 11. Les voy a hacer una observación, hermanos. Nos quedan como 6 minutos y medio más o menos de esta primera sesión de Zoom. No se vayan, no se retiren. Cuando esta sesión se cierre vamos a abrir inmediatamente otra en el mismo link para que podamos continuar para que podamos complementar, digamos, el estudio de hoy. ¿De acuerdo? Romanos 5 del 1 al 11 dice lo siguiente. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Paramos aquí. Estos son los dos primeros versículos. Habiendo sido justificados por la fe. Yo creo que ese detalle quedó claro en la predicación, en las dos partes de la predicación de los últimos dos domingos. O sea, nuestra justificación proviene de la fe que hemos puesto en Cristo Jesús y en el sacrificio propiciatorio de Él para el perdón de los pecados, para el lavamiento de mis pecados y por ende mi justificación. ¿Ok? Entonces, es así como nosotros obtenemos esa justificación por la fe. Y dice que esa justificación nos da paz. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque ya no nos sentimos peleados con Él. Ya no nos sentimos en contra de Dios. Ahora sentimos que estamos fluyendo de su lado, que estamos siendo iluminados por la verdad, por la justicia que nos ha sido dada por la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. O sea, es la fe la que nos dio la entrada a esa gracia en la que estamos firmes. ¿Por qué estamos firmes en la gracia? Porque es algo que no moviliza a usted. Es algo que no gestiona a usted. La gracia la recibió. Punto.
¿ok? Es algo dado, es algo recibido. No es algo que usted se ganó, que usted propició, que usted pagó de ninguna manera. Eso lo pagó Cristo, no usted, ¿ok? Es un regalo, es un regalo. Por eso se llama gracia, porque es de gratis, ¿ok? Y dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en la esperanza de poder ver la gloria de Dios, en la esperanza de poder experimentar esa gloria de Dios cuando nosotros seamos glorificados junto con Cristo. ¿Ok? Sigue diciendo. Y no solo esto, dice el 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en los malos momentos, en las malas pasadas de la vida también, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué? Porque cuando usted aguanta malas condiciones, malas circunstancias, usted aprende a esperar. Usted aprende lo que es la paciencia. Esperar. ¿Esperar en quién? Esperar en Dios. Dice, y la paciencia, un carácter probado. O sea, ¿por qué? Porque no solamente usted dice, no, es que yo con el auxilio del Señor y del Espíritu Santo yo puedo resistir. No, es que una cosa es que usted lo diga y otra cosa es que usted lo haya vivido. O sea, que en medio de una tribulación haya esperado pacientemente en Dios y haya obtenido de parte de Dios el consuelo y la fortaleza necesaria para poder salir adelante. Y sigue diciendo, y el carácter probado produce esperanza. ¿Por qué? Porque usted ya vio que esa paciencia eh, le produjo un resultado. O sea, el carácter que fue probado en usted, ¿ok? Le da esperanza. ¿Esperanza de qué? Que no se va a apartar. ¿Esperanza de qué? De que usted puede enfrentar con el auxilio del Espíritu de Dios cualquier tribulación y Dios lo va a sostener. Y si usted sabe esperar en Él, las cosas van a superarse y van a lograrse. ¿Ok? Seguimos. Sigue diciendo. Y la esperanza no desilusiona, dice. La esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, hermano, hermana, yo he leído estas cosas muchas veces, pero nunca yo había sentido lo que sentí esta vez cuando yo leí esto. Porque dice que el amor de Dios, ese amor del que tanto nosotros nos ufanamos y del que tanto hablamos y que Dios es amor y que Dios nos ama, y dice que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cómo va usted a entender, a sentir, a valorar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones si no es por medio del Espíritu Santo? Porque dice que es por medio del Espíritu Santo. Entonces, usted no puede sentir ese amor. Usted no puede dimensionar plenamente ese amor, captar la profundidad, la fuerza, la grandiosidad de ese amor, si no es por medio del Espíritu Santo. Se da cuenta la necesidad que nosotros tenemos urgente, apremiante, de recibir el Espíritu Santo de la promesa, de ser bautizados en el Espíritu, de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si no, no podemos entender esto, porque si no, no podemos alcanzar ese nivel de sabiduría, ese nivel de comprensión, hermanos. Ese es el punto, es que no lo logramos. Si no es por el Espíritu Santo, no lo logramos. Entonces se vuelve algo urgente, realmente urgente, hermanos. ¿Ok? Ya está a punto de cerrarse la sesión. Apenas se cierre, vuelva otra vez a abrir en el mismo link para que continuemos, ¿ok? Apenas se cierre, porque le quedan segunditos apenas como para que esta sesión se cierre, ¿ok? Entonces esperemos nada más que se cierre esta sesión e inmediatamente abrimos de nuevo para que podamos continuar. Ahora necesito que te conectes aquí. Estamos para que podamos continuar. Acá estamos, hermanos, para que podamos continuar con el estudio, ¿ok? Entonces, estábamos en el versículo 5 de Romanos 5, versículo 5. Ahora continuamos en el versículo 6. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos.
porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es interesante lo que dice acá, porque dice, mientras aún éramos débiles. Significa que cuando usted ha sido justificado por la fe puesta en Cristo Jesús y ha recibido el don de la gracia, ya no es débil. Cuando usted ha recibido el Espíritu Santo de la promesa, ya no es débil. ¿Por qué? Porque ya ahora no se vale por sus propias fuerzas. Ahora es el Espíritu Santo de la promesa el que lo sostiene a usted. Ya no es usted, ahora es Él. Entonces no podríamos hablar de debilidad en el Espíritu, porque el Espíritu no es débil. Los débiles somos nosotros, pero el Espíritu no es débil. El Espíritu nos empodera, el Espíritu nos lleva a una dimensión diferente, donde ya no actuamos nosotros solos, sino es el Espíritu que está en nosotros. ¿Ok? Entonces dice que si acaso alguien podría morir por un justo, pero Jesús no muere por justos. Jesús muere por pecadores, muere por los impíos, por los malos. O sea, ni siquiera por alguien bueno murió, murió por los malos. Y entonces, así es como Dios demuestra su amor, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros. Ahora dice el 9, versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Ok? Recuerden que la justificación sucede cuando nosotros ponemos fe en el sacrificio de Cristo Jesús y llegamos al arrepentimiento, somos dotados del arrepentimiento. El arrepentimiento no es una cosa buena de nosotros, es algo que Dios mismo infunde en nosotros, la necesidad del arrepentimiento. Del arrepentimiento pasamos a la ¿cómo se llama? A la conversión, ¿verdad? ¿Okay? Que es el siguiente paso, seguir a Jesús. Después viene el bautismo en agua, y después del bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? El nuevo nacimiento. Nacer del agua y del Espíritu. Puede que hayamos completado una parte de esto, puede que ya hayamos nacido del agua. De hecho, creo que todos los que en este momento están conectados son nacidos del agua, o sea, ya fueron bautizados. Ahí tenemos a Lindsay, a Eliet, Mercedes fue bautizada, se bautizó con nosotros, Eduviges también, Angélica, ¿cómo se llama? Guadalupe, Maricel, bueno, Walter nos falta en esa parte, pero ahí va caminando también hacia esa decisión, hacia ese convencimiento. Pero esa primera parte en la mayoría de nosotros ya está lista, o sea, ya el bautismo en agua es un requisito cumplido, es algo que ya hicimos como una demostración pública, evidente de nuestra adhesión, de nuestra afiliación a Cristo y de nuestra fe, de la fe que nosotros estamos poniendo en ese sacrificio propiciatorio de Cristo Jesús. ¿Ok? Pero sigue diciendo acá, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, porque sin haber conocido al Señor, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros malos, somos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo Jesús. Ojo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ok? Porque siendo nosotros pecadores, independientemente de que tuviéramos interés o no en las cosas espirituales, Cristo murió por todos. Porque esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Cristo no muere solamente por los que se van a salvar. Cristo muere por todos. Porque la justicia de Dios requería
que el sacrificio cubriera la multitud, la totalidad de los pecados del mundo. Entonces, Cristo no solamente muere por los cristianos, por los que le iban a seguir, no, Cristo muere por toda la humanidad, para que esa salvación pudiera alcanzar al mundo entero. Qué extraordinario, qué maravilloso cuando lo pensamos así. Es algo realmente sobresaliente. Pero ahora dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, o sea, si cuando éramos pecadores, impíos y malos, tuvimos la oportunidad de ser reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de la muerte de Cristo Jesús, ahora con mucha más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué? Porque ya en el momento en que nosotros entendemos, en el momento en que nosotros aceptamos que ese sacrificio de Cristo fue para nosotros también, y queremos que esa sangre derramada sirva para la expiación de mis pecados, ya no los del mundo entero, sino los míos personales, entonces con mucha más razón nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Ok? Y dice el 11, y no solo esto, o sea, como si fuera poco, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, ¿qué significa esto? Que afirmar que nosotros somos salvos por la fe puesta en Cristo Jesús, porque fuimos reconciliados con Dios mediante la sangre de Cristo, porque hemos recibido el don del arrepentimiento, porque hemos venido a la conversión, a convertirnos en seguidores de Cristo Jesús, porque hemos sido además bautizados en agua, porque aceptamos revelar, darle una demostración en público a los demás de nuestra fe, de lo que nosotros decimos en nuestro interior, o sea, que los demás vean que nosotros ahora pertenecemos a Cristo, que somos seguidores de Cristo, que eso es lo que hace el bautismo en agua. Cerrar un ciclo anterior, un ciclo de pecado, un ciclo de maldad, de impiedad, que es lo que representa cuando una persona es zambullida en el agua, porque como lo hemos visto, alguien que se mete al agua y no se saca de ahí se muere, ¿verdad? Entonces es simbólico, el acto del bautismo simboliza la muerte de una persona a una antigua manera de vivir, y cuando es sacada del agua representa el renacimiento, el nacer a una nueva vida, a una novedad de vida en Cristo Jesús. ¿Ok? Sucede en este momento lo del bautismo en el Espíritu, no necesariamente. ¿Ok? Ya eso lo hemos explicado antes. Tenemos prueba suficiente en el Nuevo Testamento para afirmar que no necesariamente una persona en el momento en que es bautizada en agua recibe el Espíritu Santo de la promesa. Hay personas en el Nuevo Testamento que no fueron bautizados en agua y recibieron el Espíritu Santo de la promesa. Nicodemo y su familia, por ejemplo, que sin haber tocado agua, pero ni en la frente, y son tomados por el Espíritu en casa de Cornelio, perdón, en casa de Cornelio, o sea, son tomados por el Espíritu, ¿ok? Y esto sorprende a Pedro que todavía de alguna u otra forma, como judío que era, estaba prejuiciado, ¿verdad? Porque no solamente estos eran gentiles, sino que además de ser gentiles eran romanos, imagínense. O sea, los opresores, los que estaban oprimiendo a los judíos, ahora eran incluidos dentro del reino de Dios. Y Pedro se queda sorprendido, se queda con la boca abierta. O sea, Pedro dice, ahora entiendo, o sea, y lo dice con gran sorpresa, ahora entiendo que Dios no tiene favoritos, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia y hace justicia, Él lo acepta. Y no habían sido bautizados en agua. Reciben el Espíritu Santo de la promesa y no habían sido bautizados en agua.
Entonces, podemos nosotros decir que una persona, para que reciba el Espíritu Santo de la promesa, tiene que ser bautizado en agua. Parece que en el caso de Cornelio no fue así. Ojo, y había quienes habían sido bautizados previamente y no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Sí entendemos esta parte, hermanos? O sea, porque Dios no es un Dios cuadrado. Con Dios no hay fórmulas fijas. Es que esto es así porque es así. No. Dios se mueve como un poder extraordinario, reordenando el universo, reordenando el cosmos, dándole ubicación, tiempo y espacio a cada cosa en un momento determinado según su propia voluntad y propósito. Y esto es extraordinario. Por otra parte, como les digo, o sea, había quienes habían sido bautizados en agua y no habían recibido el Espíritu Santo. Incluso cuando va a una misión, no recuerdo exactamente a dónde era que iba, en el libro de los Hechos está, donde dice, ¿y ustedes en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Ah, y no fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos se quedan así como, ¿y qué es eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? O sea, habían sido bautizados en agua, pero no sabían que era el Espíritu Santo. O sea, no habían recibido el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en ese momento, no solamente les dan una explicación o una introducción de lo que es el Espíritu Santo, sino que además, por la imposición de manos de Pedro y los demás discípulos que andaban en este viaje misional, en esta visita, imponen las manos sobre ellos y el Espíritu Santo de Dios viene sobre ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es evidencia clara de que el Espíritu Santo no necesariamente sucede en forma simultánea cuando una persona es bautizada en agua. Puede que sí, puede que no. ¿Ok? Pero esto sí es importante, porque dice que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación. Entonces uno puede declarar como hijo de Dios, como persona nacida de nuevo, no solo del agua, sino también del Espíritu. Uno puede gloriarse en Dios y decir, yo sé para dónde voy. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el vídeo que subí ahí en la página de Facebook de la comunidad del Reflejo, el de Luis Palau. Ustedes, los que lo vieron, pudieron darse cuenta con la certeza que este hombre habla de que él sabe para dónde va. O sea, la seguridad, él no duda, él no titubea. Sus ojos están brillantes, sus ojos están llenos de ilusión, de seguridad, de la esperanza que tiene, porque él sabe para dónde va. Y esto hace una gran diferencia, hermanos, de verdad. El que nosotros sepamos para dónde vamos nos hace vivir de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya entendemos y sabemos de que no estamos anclados a esta tierra, no estamos anclados a esta sociedad. La palabra de Dios dice que hay nuevos cielos y nueva tierra que esperamos según su promesa. Y en esto la justicia habrá de morar. Entonces, si nosotros entendemos eso, si el Espíritu de Dios nos permite la comprensión de esa esperanza futura, de esa promesa que se hace de parte de Dios en Cristo Jesús, nosotros podemos hablar con absoluta seguridad de esa esperanza futura. O sea, nosotros podemos pensar con absoluta claridad y decir con absoluta seguridad que nosotros vamos a ver eso, que nosotros vamos a estar ahí, que veremos esos nuevos cielos y esa nueva tierra. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está garantizada. ¿Garantizada por quién? Por nosotros. ¿Por lo buenos que somos? No. Nuestra salvación está garantizada por el Espíritu Santo de Dios, que son las arras de nuestra salvación, dice la Biblia. O sea, la garantía de nuestra salvación. Entonces, hermano, hermana, si no hay Espíritu Santo, si usted todavía no ha recibido el Espíritu Santo de la promesa, ¿qué garantiza su salvación?
¿Podría usted gloriarse, como lo hace Luis Palau en ese video, de que usted sabe para dónde va? No hay garantía hasta que el Espíritu llegue. No la hay. Perdón que se lo diga así, de verdad. No quiero ser negativo, ni quiero romper sus ilusiones tampoco. Pero como les dije el domingo, yo necesito decirles la verdad. Porque si yo les digo a usted, no, es que usted en el momento que usted aceptó al Señor, usted tiene garantizada la salvación, eso es mentira. Ya su libro está escrito en el libro de la vida, eso es mentira. Porque la Biblia dice que no. Porque Jesús dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Usted me entendió? No hay nacimiento del Espíritu, no hay salvación. Lo leemos de nuevo, sí, rápidamente, para que usted vea qué tan así es. Juan 3:3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ya le entendió a Jesús? ¿Ya captó ese pasaje? ¿Ya entendió qué es lo que Jesús está diciendo? No hay Espíritu Santo, no hay nacimiento, no hay nuevo nacimiento, no hay reino de Dios para usted. Así de serio. Ahora, y esto es muy importante, ¿será que eso depende de nosotros? Que el Espíritu Santo, que seamos bautizados en el Espíritu Santo. No, hermanito, no, hermanita, tampoco depende de nosotros. Así como la salvación no dependía de nosotros, el nuevo nacimiento tampoco depende de nosotros. Es un acto libre de Dios para con nosotros. ¿Qué sucede en el momento en que Dios certifica tu salvación? Ahora, si usted sabe que ese es el requisito indispensable para que su salvación esté garantizada, pídalo, pídalo. La Biblia lo dice, que nosotros podemos pedir el Espíritu Santo, o sea que podemos pedirle a Dios el Espíritu Santo. Vamos a ver el pasaje que lo dice, ¿ok? Lucas 11:13, busquémoslo. Hemos mencionado mucho por encima ese pasaje, pero realmente no lo hemos leído. Y hoy quiero que lo leamos. Quiero que lo leamos para que usted vea lo que Dios le está diciendo. Dios le está diciendo, si no lo tenés, pues lo podés pedir. ¿Ok? Es que usted no puede viajar a, ¿cómo se llama? Fuera del país. ¿Por qué? Porque no tiene pasaporte. Híjole. ¿Y necesita un pasaporte? Sí, ocupa el pasaporte. Entonces, si usted necesita salir del país o quiere salir del país y sabe que necesita un pasaporte para salir del país, ¿qué va a hacer? ¿Pedir el pasaporte o no? Pídalo. O sea, cumpla con el requisito que usted tiene que cumplir para que le den el pasaporte. ¿Cuál es el requisito que nosotros tenemos que cumplir para que nos den el Espíritu Santo? Vea, hermano, vea, ojo, abra los ojos, abra sus oídos, escuche esto, porque esto hace la diferencia entre que usted tenga la garantía de su salvación o no. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos, ojo, porque dice claramente que nosotros somos malos, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos a sus hijos, aunque no son buenos ustedes, saben regalarle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Apunte ese texto, Lucas 11:13, no se le olvide. Si usted sabe, porque es que hermano, hermana, uno sabe si tiene el Espíritu Santo la promesa o no. Usted lo sabe. Por eso precisamente es que el Señor nos está inquietando a hablar de esto con tanta insistencia. ¿Para qué? Para que usted lo entienda. Para que usted entienda claramente cómo se ve tener el Espíritu y cómo se ve no tener el Espíritu. ¿Ok? Y si usted después de esta revisión, después de esta evaluación, usted se da cuenta que usted no tiene el Espíritu, dice aquí que usted se lo puede pedir a Dios.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, si ustedes no siendo buena gente saben dar buenos regalos a sus hijos, dice, con cuánta más razón no dará el Padre el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Vea lo que dice esta otra versión. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? A quienes lo pidan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirlo. Pedirlo. Hermanos, hermana, como se lo dije el domingo, empiece a pedirlo ya. En todas sus oraciones. Todas. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo de la promesa, pídalo. Pídalo. En todas sus oraciones, Señor, Padre, por favor, derrama tu Espíritu Santo en mí. Bautízame, Señor, en tu Espíritu. Quiero nacer de nuevo del agua y del Espíritu, porque ya nací del agua, pero no he nacido del Espíritu y lo necesito, papá. Lo necesito, por favor, Señor, no me vayas a dejar por fuera, Padre. Yo quiero pasar una eternidad contigo en luz. Quiero, no me dejes por fuera. Por favor, clámele a Dios. Dámelo, Señor, por favor, dame de tu Espíritu Santo, dámelo, Señor. Y sigue insistiendo, porque este pasaje dice que con mucha más razón el Padre Celestial dará Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¿Sí me entendió, hermano? ¿Sí me entendió, hermanita? ¿Me está entendiendo? Pídalo, no se canse de pedirlo. Si usted no lo tiene, si usted sabe, reconoce que usted todavía no ha nacido de nuevo en el Espíritu, pídalo. Pídalo porque es lo único que puede garantizar su salvación. Lo único. ¿Por qué? Porque entonces eso le va a dar comprensión de las verdades espirituales que una mente humana no puede entender. Porque eso le va a dar la libertad del pecado que nuestra humanidad no nos puede dar. Porque solo el Espíritu Santo puede hacernos verdaderamente libres. Porque el Espíritu nos guía a toda verdad. Es que la palabra es tan clara, hermanos, tan contundente, tan directa, de verdad. Y hermano, hermana, se lo digo de corazón, yo no quiero que usted se pierda. No quiero que usted se pierda. No quiero que usted se pierda. En serio, no quiero que usted se pierda. Yo quiero que usted alcance misericordia. Yo quiero que usted vaya a la derecha, no a la izquierda. Yo quiero que Dios le dé un cuerpo glorificado, porque yo vivo para ese día, hermano, de verdad. Yo vivo para ese día, yo vivo para ver eso, yo vivo para experimentar eso. Yo vivo para despojarme de este cuerpo de bajeza, de pecado, de despojarme de este cuerpo que envejece, que se enferma, que se daña, que sufre, que duele. Yo vivo para ver el día en que me pueda despojar de este cuerpo, en que Dios me despoje de este cuerpo y me dé un cuerpo glorificado. Yo vivo para ver ese día. Y yo quiero que usted vea ese día también conmigo. De verdad. Ore. Pida al Espíritu Santo. Pídalo. No deje de pedirlo. Porque es la única garantía de nuestra salvación. Amén, hermano. Amén, hermana. Vamos a dejarlo aquí. Para la próxima semana, si el Señor permite, vamos a continuar con esta consideración que creo que va a ser muy determinante para nosotros como iglesia y para aquellos que aún todavía no han recibido el Espíritu Santo, porque les va a dar la oportunidad de experimentar eso. Les amo, hermanos, con todo mi corazón, de verdad. De verdad, no lo digo con hipocresía, no lo digo con falsedad. Les amo. Son mis hermanos. Son la iglesia que el Señor puso bajo mi cuidado. Y yo no quiero que ninguno se pierda. No quiero que ninguno se pierda. Quiero que todos alcancen ese nuevo nacimiento que es necesario para ver el reino de Dios.
Amén. Que Dios les bendiga. Que el Señor me los guarde, que les dé una buena noche, que les haga meditar en estas cosas, porque es la única forma. Que Dios les bendiga mucho.